en primer lugar, gracias por poder participar en esta mesa y compartir incluso algunos de los autores de los que quería hablar, a los que quería referirme. Y para resumir mi comunicación, pues básicamente hace alusión a la idea de una pulsión nómada en el cine europeo contemporáneo, entendida como lo que en otras épocas se denominó spleen o desasosiego, es decir, una necesidad de huida. Esta idea de esta necesidad de huida, en cierto modo, da testimonio de una tendencia natural del ser humano a dominar el espacio y a simbolizarlo. Si, en cierto modo, toda ficción o toda creación cultural humana viene de la necesidad de dar respuesta a la contingencia, al aquí y a la ahora, y también a la idea de que nos tenemos que enfrentar inevitablemente a la caducidad, a la muerte, el desplazamiento, el viaje, permite en buena medida dominar esa contingencia y enfrentarnos a esos elementos, puesto que a través del desplazamiento, a través del viaje, convertimos ese tiempo que nos da miedo, ese tiempo que nos habla de nuestra propia muerte, en otra cosa bien diferente, que es espacio y espacio simbolizado. Pero es importante tener en cuenta el territorio sobre el que se produce ese desplazamiento, ese viaje, y en el cual toma cuerpo esa pulsión, esa necesidad de huida. Y ese territorio no es igual ahora que hace varias décadas, no es igual que en la época de la primera modernidad. A mí me gustaría elegir una metáfora del sociólogo Zygmunt Bauman, con la que él denomina las sociedades contemporáneas, y él habla de la condición líquida de las sociedades contemporáneas. Bajo la idea de líquido, Bauman entiende toda una serie de relaciones del ser humano con su entorno y, sobre todo, la relación del ser humano con el tiempo y con el espacio. El tiempo y el espacio, que tradicionalmente han sido estructuras de acogida del individuo, se transforman en elementos discontinuos que devoran a ese individuo y que le impiden en el plano temporal desarrollar proyectos a largo plazo y en el espacial crear caminos significantes, crear caminos con sentido. Hay un antropólogo mexicano, Roger Bartra, que ha ampliado la metáfora de Bauman y ha hablado de que esas culturas líquidas, esa idea líquida que caracteriza nuestra sociedad actual, se desarrolla sobre las ruinas del proyecto de la modernidad, del proyecto de la modernidad de los siglos XIX y XX, y tomando como referencia el poema de T.S. Eliot, La tierra baldía, Bartra describe la mezcla, y lo cito textualmente aquí, entre las imágenes de una tierra muerta y las del agua que remueve las turbias raíces. Nadie puede adivinar, dice Bartra, cuándo florecerá el cadáver plantado en el jardín de la modernidad tardía. A partir de esta idea de un suelo absolutamente evanescente, pierde sentido la oposición tradicional entre el hogar y el viaje. Hay que tener en cuenta que todo relato encuentra en el viaje una metáfora básica sobre la que desarrollarse, una manera de explicar una historia de un trayecto que va desde un hogar hasta el regreso a ese mismo hogar o la fundación de un nuevo hogar. Y yo diría que lo que plantea el cine de la modernidad a finales de los años 50 es una oposición entre el viaje como manera de simbolizar la realidad y el vagabundeo como pura contingencia, como puro deambular sobre una tierra que en este caso es todavía una tierra solo sólida, una tierra baldía. La cuestión es plantearse cómo esa cultura líquida a la que alude Bauman ha transformado las relaciones actuales. Y yo diría que una figura importante en la idea del nomadismo en el cine actual surge en una película de Wim Wenders, una película ya clásica, que es París, Texas, y es la figura de Travis, que surge de la nada, del desierto de Mojave, y se dirige también a la nada. Es cierto que a lo largo de la película Travis lucha por conseguir un contraplano, es decir, por poder tener mirada, pero en las primeras imágenes de la película, en las primeras secuencias, Travis carece por completo de esa mirada, es decir, es solo un ser que anda, que camina y que es incapaz de hacer nada más. Yo diría que el cine contemporáneo, buena parte del cine contemporáneo europeo, lo que ha hecho es indagar en esa mirada del otro, que es el nómada, que es el individuo que se desplaza, que es el individuo que atenta contra las categorías estáticas. Del mismo modo que el cine norteamericano nos ha enseñado la mirada de los muertos, en el caso de Shyamalan, en el caso de Lynch, el cine europeo muchas veces nos enfrenta a esta idea de la mirada del otro. Y el primer estadio de eso, yo diría que es lo que Baudelaire denominó el terror al domicilio, es decir, el horror a estar quieto, a estar en casa, que nos lanza a un viaje constante. Es muy curioso cómo, por ejemplo, en el cine de Béla Tarr,
del húngaro Béla Tarr se recuperan esas tensiones, esos vagabundeos que quizá se remontan sobre todo a los vagabundeos del pequeño niño Edmund en Germania Anno Cero de Rossellini, un vagabundeo sin destino y sin futuro. Y Béla Tarr, a través de su evolución, de la evolución de su cine, plantea un trayecto muy interesante. Las primeras películas, por ejemplo, Family Nest, The Outsider o Prefab People, explican sobre todo el encierro de personajes, el encierro en espacios muy pequeños y una puesta en escena que se centra en su rostro. Están inquietos, están absolutamente encerrados en ese lugar. Una segunda etapa convierte ese encierro, o sea, ese horror al domicilio del que hablaba, en algo mucho más abstracto y en una película que se va a ver aquí en este congreso, que es Almanaque de Otoño, llega al máximo en tanto que el encierro ya no es una explicación de la pobreza social, sino una expresión del agotamiento de las alternativas vitales de los personajes. Y lo muestra Béla Tarr incluso haciendo transparentes los suelos y las paredes para que de ese modo se aumente la sensación de encierro. Yo diría que la tercera etapa de Béla Tarr es la que más nos habla de ese nomadismo que yo mencionaba ahora, y es la etapa de Satán Tango o de las armonías Werckmeister, que también se va a pasar en este congreso. Y son películas donde en Satán Tango se escenifica la dificultad de ese deambular, es una película larguísima de 7 horas y los personajes andan, pero andan con pesadez. El cine de Béla Tarr nos habla muchas veces de la gravidez sobre una tierra profundamente baldía. Y en las armonías Werckmeister hay un momento absolutamente maravilloso de huida del personaje sobre las vías del tren y bajo un helicóptero que expresa justamente esta pulsión de huida a la que me refiero. En el caso de otros cineastas, como por ejemplo los documentalistas del este Víctor Kosakovsky o Sergei Bostevoy, esta idea del nomadismo se traduce en llevar el drama al lugar más remoto, algo que cunde quizá y sobre todo en un cine como el de Sokurov, que es un cineasta que ha intentado trocar totalmente las relaciones entre espacio y tiempo, a veces manipulando el aspecto visual, a veces incluso haciendo de la imagen algo esencialmente líquido, como sucede en Madre e Hijo, una película que escenifica a una madre que a punto de morir le pide a su hijo que la lleve en brazos, una especie de piedad invertida, y que la lleve a caminar por los senderos de los alrededores de la casa. En el cine de Sokurov se repite esta escena del vagabundeo, incluso el arca rusa no deja de ser una especie de vagabundeo benjaminiano por la historia anterior a la Revolución Soviética, de la que hay una ponencia en esta mesa que también habla. Y yo diría que otro cineasta que nos ha hablado mucho de esta transacción del drama al lugar remoto es Oliveira, y cuando lo hace, por ejemplo, en una película hablada, lo hace en Palabra y Utopía, y lo hace escenificando siempre cómo los cuerpos reales que se desplazan, acaban convirtiéndose en literatura, en palabra, ¿no? Y lo concentra de una manera pues, absolutamente exquisita, por ejemplo, en Palabra y Utopía, cuando todos los desplazamientos del padre Vieira, de un religioso entre Brasil y Portugal, se concentran siempre en la imagen de la popa de un barco. Al revés, lo hace Chantal Akerman, por ejemplo, cuando en La cautiva adapta Proust, y lo que hace es un trayecto justamente inverso, es decir, desde la palabra hacia el cuerpo y del cuerpo a la memoria visual, ¿no? Nos habla también esta película de vagabundeo, de un spleen absolutamente bodeleriano, de un personaje que sigue a una mujer fantasma. Para ir acabando, quisiera señalar que junto con la idea del territorio líquido hay otra que yo creo que es muy interesante en el cine actual y que ocupa tanto películas de autor como otras más comerciales, y que es la idea que normalmente se denomina la suburbanización de la esfera pública. El protagonismo del suburbio, entendido el suburbio como el lugar de residencia, el barrio residencial, sea de clase media, media alta o sea el barrio obrero. Si la casa aislada fue el lugar privilegiado para el mito, si la tragedia creció en la aldea, si el desplazamiento entre aldeas y localidades diferentes fue el germen de la epopeya y si la novela nació en la ciudad, hay que preguntarse cuál es el elemento que representa justamente al suburbio. El suburbio como tal, es decir, el barrio residencial, se difiere radicalmente de la ciudad. La ciudad es un lugar de yuxtaposición, pero no de mezcla total, y el suburbio es un lugar de estandarización, es decir, todo acaba siendo igual. Hay una socióloga, Margaret Morse, que reconoce 3 espacios fundamentales ligados a esta idea del suburbio, que es el salón de casa vinculado a la televisión, el supermercado y el automóvil. Es muy interesante ver cómo estos 3 espacios donde nuestra atención normalmente es nimia,
cristalizan, por ejemplo, en el cine de Chantal Akerman. Desde Yo, tú, él y ella hasta Jean Dielman nos hablan de esa problemática, de esos espacios. Y para finalizar, quisiera hablar de la pulsión nómada en dos polos absolutamente radicales. Uno sería el de cineastas como Olivier Assayas y Philippe Gandrier, en el cual hay una inversión del viaje y ya no somos nosotros los que viajamos, sino que son las imágenes evanescentes de nuestro entorno las que viajan sin control a través de nosotros. Y por otra parte, una película que estaría en el polo opuesto de eso y que yo creo que es una película excepcional en muchos sentidos, que es Vacaciones prolongadas, de Johan von der Kuyken. Es una película que recupera el sentido original del viaje, muy vinculado a lo que es la literatura de viajes surgida a partir de los años 70 en el ámbito anglosajón, y lo hace sobre todo porque parte de la idea del cadáver. Johan von der Kuyken crea una especie de documental diario en el cual narra su búsqueda de un remedio para un cáncer que le está matando y viaja a diferentes lugares en esta especie de vagabundeo espoleado por su propia muerte. De la comparación de Assayas y Grandier con esto, yo creo que la conclusión que se saca es que sobre todo el problema del viaje y de la representación del vagabundeo es un problema relativo a una redefinición de la imaginación en el mundo actual, una redefinición de la actitud del individuo dominando simbólicamente y ejerciendo la imaginación sobre el paisaje. Ya está.